Bienvenidos a una nueva edición de MD Entrevistas. Mi nombre es Johanny Fiorini. En esta ocasión estamos en compañía de Karen Coronel, miembro de Grow Solutions, quienes realizaron un estudio denominado Revolución Phi, así como lo oyen, con ZY, en compañía de CBA Asociados. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo nace la idea de Revolución Phi? Muchas gracias primero por el espacio y bueno, te cuento que la idea de Revolución Phi nace un poco por la necesidad del mercado, de empresas locales e internacionales buscando información sobre cuál es el comportamiento actual de estas generaciones visto desde el punto de vista de lo laboral. Y a sabiendas de que en nuestro país escasean las estadísticas, entonces nos pusimos a la tarea de estudiar un poco cuáles son esas preferencias laborales que tienen estas distintas generaciones, la generación X, la generación Y y la generación Z, a la luz de lo nuevo que despertó la pandemia, tanto la necesidad de trabajar remotamente o de colaborar o de acelerar la adopción tecnológica. Y esa es un poco la razón por la cual nos dio mucha curiosidad descubrir cómo se comportan estas generaciones en nuestro país. Para entender, el estudio llevado a cabo es un estudio donde ustedes analizan el comportamiento laboral que tienen las tres generaciones, la generación X, Y y Z, ¿verdad? Que hoy en día conviven justamente en un entorno laboral todos juntos. Exacto, y ese es el gran desafío. Sí, nos pusimos a la tarea de estudiar cuáles eran las preferencias laborales de estas diferentes generaciones, pero también qué competencias aportaban al mercado laboral. Y también nos pusimos a ver cuáles eran sus hábitos de búsqueda laboral, cuáles eran sus preferencias laborales a la hora de, por ejemplo, trabajar remotamente o trabajar de forma híbrida. Y la verdad que salieron cosas muy interesantes que les sirven mucho a las empresas a la hora de hacer una propuesta de valor. A ver, para entender, cuando nos referimos a preferencias laborales, ¿nos referimos a en qué áreas serían incursionar o a qué nos referimos exactamente? Nos referimos a las preferencias laborales en cuanto a el estilo de ambiente, liderazgo, en cuanto a compensación económica, en cuanto a oportunidades de capacitación, flexibilidad horaria, seguridad social, bueno, y una serie de otros factores que hacen un poco una composición agrupadas en cosas que tienen que ver o dimensiones que tienen que ver en cuanto al bienestar, en cuanto a los valores y en cuanto a la reputación de las empresas. Esos son los tres grandes ejes desde los cuales miramos las distintas generaciones, rangos etarios, así como también otros aspectos que hemos medido, que hemos relevado en esa población. Hoy en día vemos mucho que en las redes sociales ya también interactúan varias generaciones. Ahora vemos gente ya de bastante edad, gente muy joven que interactuamos todos en un mismo entorno digital y muchas veces existen las famosas guerras generacionales, ¿verdad? Cada uno calificando inclusive con ciertos adjetivos a otras generaciones. Ya habrás escuchado, me imagino, era el famoso de la generación de cristal, la generación de millennial, ¿verdad? Pero es la primera vez que tenemos un estudio de manera seria, con un método científico, donde se evalúa realmente cuál es el comportamiento de cada generación, ¿verdad? Correcto. Este estudio, Revolución Phi, abarca a todas las generaciones. Hicimos unas 2.255 encuestas en todo el país, pero con foco en Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa. Donde se concentra, de hecho, la mayor cantidad de trabajadores. Es de trabajadores también con cierto nivel académico, porque hicimos foco en un estudio pensado en estas generaciones, pero también de estudiantes y graduados universitarios. Porque lo que estábamos buscando es justamente entender un poco ese comportamiento de los profesionales del conocimiento. Entrando ya un poco en materia, ¿este estudio ya arrojó algunos resultados? Varios, completamente. Y bueno, te paso a contar un poquito que de los principales hallazgos que encontramos han sido, la verdad es que cosas muy interesantes, como te decía. Estudiamos 22 atributos laborales segmentados o categorizados en estas tres dimensiones que te mencionaba: bienestar, valores, reputación. Estudiamos también las habilidades que aportaba cada una de estas generaciones en cuanto a competencias generales,
pero también en cuanto a competencias tecnológicas y en cuanto a idiomas, que es algo muy valorado también por las empresas. Y finalmente también estudiamos los hábitos comportamentales a nivel de cuando alguien va a buscar trabajo, y también los hábitos al momento en el que ya está trabajando, cuál es la preferencia que tiene. Y de ahí salieron cosas bastante interesantes, como por ejemplo, las distintas generaciones, cuando se trata de una forma de trabajo, entre el 72 y el 82% de toda la población encuestada prefería el método la forma de trabajo híbrida, que significa que la gente está migrando ya de estar 100% en la oficina o el otro extremo 100% en la casa. Cuando decimos casi el 80% mencionado, ¿verdad? Entre el 72 y el 82%, sí, dependiendo de las generaciones. Sí. Cuando decimos justamente entre el 70 y el 80%, estamos abarcando a las 3 generaciones que están estudiando. O sea que la mayor parte del sector laboral, por decirlo así, ya prefiere el trabajo de manera remota. Exacto. Esto es desde el punto de vista de los colaboradores, de los candidatos, tal cual. Y bueno, y ahí comentarte que obviamente la tendencia es llegar a esta forma de trabajo híbrida, pero que en realidad se está neutralizando hacia una forma de trabajo más flexible, donde la gente efectivamente vaya a trabajar por los resultados, no tanto por la presencialidad. Uh-huh. Y eso es un cambio en mindset. Para llevarlo a un término más coloquial, ¿verdad? Ya no es más trabajar marcando el reloj, sino ya es trabajar por producción, ¿verdad? O sea, por produciendo para la empresa. Exacto. Primero, trabajar por resultados. Uh-huh. Segundo, trabajar también por, con cierta flexibilidad, en el sentido de que si uno es madre, padre o estudiante, que pueda tener esa flexibilidad de llevarle a su hijo al médico sin tener que estar compensando horas o pidiendo permiso para llegar más tarde o cosas así, sino que el trabajo en sí tenga que ver con los resultados más que, como te decía, con la presencialidad, marcar tarjeta o marcar horario, etc. Y que eventualmente, si se requiere que esta persona o estos colaboradores trabajen desde su casa o desde cualquier otra parte del mundo, que lo puedan hacer de una manera flexible, sin que sea un requisito estar físicamente en la oficina, o por lo menos no al 100%. ¿Este porcentaje varió en cuanto a antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Crees que la gente al probar el sistema remoto dijo, mira, que se puede, había sido, no era tan complicado? Sin duda alguna, la pandemia vino a demostrar de que sí se podía. Y de que las empresas siguieron funcionando de alguna manera con esta modalidad remota, pero por supuesto que despertó una cantidad de otras cosas, como por ejemplo competencias tecnológicas necesarias para trabajar en la virtualidad, formas de liderazgo, porque no es lo mismo tenerle cerca a tu colaborador que tenerlo remoto y que comunicarse solamente por una pantalla. Nuevas formas de acuerdos y de trabajo completamente transversalizados por la virtualidad. Y por otro lado, la aceleración en la adopción tecnológica, que en estos últimos 2 años de pandemia que tuvimos, se demostró que sí se requiere mucha tecnología y que sí aún estamos retrasados en esas competencias tecnológicas. Ahora, lo que está ocurriendo post pandemia, muchas empresas han visto que durante la pandemia, por esas restricciones, la gente siguió trabajando y pudo haber sido productiva en ese contexto. Pero como ahora ya se relajó un poco más esas restricciones, la productividad empezó a bajar. Y esto no es solamente en Paraguay, sino también en otras regiones, en otros países. ¿Y qué ocurre? Entonces las empresas empezaron a volcarse de vuelta al otro extremo de, bueno, están todos de regreso a las oficinas. Uh-huh. Y empieza a generar ese impacto tal vez negativo en la moral y en la motivación de los colaboradores. Entonces hoy estamos como en un péndulo, ¿verdad? De que en pandemia nos fuimos a un extremo, hoy nos estamos yendo al otro extremo y suavemente se va a ir neutralizando, llegando
a un centro un poco más feliz Ujú. y común, que seguramente va a tener que ver con esta tendencia del trabajo híbrido, el trabajo remoto y la flexibilidad horaria más que, digamos, una forma nueva de trabajar. ¿Quiénes son los que más prefieren el trabajo remoto? Habías mencionado ahí varios porcentajes. Sí, tal cual. A ver, te comento. Los que hoy, y quito aquí mis anotaciones, los que hoy requieren o que están más cercanos a buscar el trabajo remoto es la generación Z. Para entender, ¿quiénes son los de la generación Z? ¿Desde qué año hasta qué año? La generación Z se compone de es el grupo etario que hoy está entre los 11 y 26 años. Este grupo de personas es una generación ya de nativos digitales, Ujú. completamente. Ellos nacieron con competencias digitales casi innatas. Y valoran mucho el balance de la vida personal, son curiosos, buscan la sustentabilidad y están, por supuesto, ingresando hoy al mercado laboral con mucho más dinamismo y con nuevas formas de trabajo. Entonces, ellos valoran mucho los aprendizajes, las experiencias de valor y les gustan mucho las redes sociales y las conexiones que hacen con estas redes sociales, digamos, consumir multimedios y ellos están en la virtualidad casi constantemente. A ver, hoy están en sí, la forma más común de trabajo está alrededor del 63% en formato híbrido. La generación Y está en el 75%, prefieren Los millennials. 75%, exacto, los millennials, 75% de ellos prefiere trabajar en formato híbrido y también, bueno, similar número en la generación X, que es la generación que más tiempo lleva en lo laboral. Entonces hay interesantes aspectos allí que revisar. Me llama la atención que no es mucha la diferencia entre la generación X y la generación, la última, la Z, ¿verdad? Sí. De la cantidad, el porcentaje de trabajadores que realmente quieren el formato remoto. Si tuviéramos que categorizar, ¿verdad?, las preferencias de cada generación, ponerle un top, no sé si un top 3 o un top 2, de qué es lo que más buscan por cada generación, ¿qué encontraríamos? A nivel de atributos laborales, saliendo un poco ya de la forma de trabajo, a nivel de atributos laborales, realmente el factor común, y esto me parece también muy, muy interesante, el factor común que tenemos independientemente de la generación es que todos valoran un agradable ambiente de trabajo por encima de la compensación económica, por encima de la oportunidad de crecimiento jerárquico, por encima inclusive de la oportunidad de aprendizaje, que son los otros top 3 o 5 que hace el estudio, ¿verdad? Entonces, lo que uno pensaría que las generaciones en diferentes momentos de su vida valoran más, que es la compensación económica, cuánto está ganando, o la famosa frase cliché, la gente se va por la plata, ya no es tan así. Ya la gente no solamente se moviliza por la plata, sino también por este ambiente laboral que tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo y también con esa oportunidad de crecimiento personal y profesional. En un segundo término, como les decía, sí, efectivamente está la parte de salario y compensación económica. Ese es el top 2. De las tres generaciones. De las tres generaciones. Uh-huh. Ahora, si tomamos, por ejemplo, la generación X efectivamente valora el ambiente laboral sano, la compensación económica y la flexibilidad horaria, en esos tres. Y después sí entran cosas como, o aspectos como
la cultura de la innovación y el cambio, la calidad de vida laboral y personal, la oportunidad de crecimiento jerárquico, etc. Eso hablando de la generación X. Entonces el top 3 de la generación X es ambiente laboral, salario y flexibilidad horaria. Para la generación Y, esto se mantiene similar, solo que la flexibilidad horaria ya no está en el top 3, sino la oportunidad de crecimiento jerárquico está. Entonces es una generación que sí está buscando mejorar su crecimiento profesional, ascendiendo, consiguiendo promociones, tomando responsabilidades de liderazgo y de jerarquía. Y luego la generación Z, me remonto al estudio que es justamente un estudio bien dinámico. La generación Z, de igual manera, sí prefiere el ambiente laboral como top 1, ¿verdad? Top 1, la oportunidad de crecimiento jerárquico y en tercer lugar está la compensación económica. O sea a diferencia de lo que podría parecer a priori, de que la generación X capaz que uno pensando que serían los que más buscarían la compensación económica, finalmente son la generación Z, la más joven, la que busca una buena compensación económica en tercer lugar. Exacto. Y en realidad una de las características también de la generación Z es que le importa mucho su comodidad, su calidad de vida, su balance, y es una de las generaciones que a mediano plazo está previsto que sea una de las generaciones con mayor poder adquisitivo en el futuro. Entonces sí están pensando en su compensación económica. Y eso tiene que ver con aspectos más sociológicos, como por ejemplo retrasan el tiempo para tener hijos, están mucho más enfocados a vivir la vida viajando. Entonces, digamos, sus ingresos están destinados a este tipo de a las experiencias, por decirlo de alguna manera. Exacto, a las experiencias y a la calidad de vida. Por ejemplo, su foco está más en comprarse un vehículo cómodo antes que andar en colectivo, cuando en la generación X, por ejemplo, en su momento estaban mucho más enfocados en la vivienda. En la vivienda que en un vehículo. Me llama la atención que las tres generaciones coinciden justamente en un ambiente agradable, como habías mencionado, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, no sé si realizaron en el estudio, ¿qué consideran un ambiente agradable cada generación? ¿Varía? Sí, tiene dos composiciones esta dimensión o este atributo que medimos. Tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con propuestas de valor pensadas en que el jefe / líder es considerado un jefe positivo, propositivo, que le ayuda a crecer. Eso que tiene que ver con la relación directa. Y también el otro aspecto tiene que ver con el ambiente laboral a nivel de las conexiones sociales que uno hace dentro de su empresa o de su lugar de trabajo. Que pueda relacionarse más allá de la oficina. Exacto, porque realmente el tiempo que uno invierte en un trabajo es muchísimo. Generalmente son más de 8 horas. Más tiempo a veces con tu compañero de trabajo que con la familia. Exacto, entonces la gente está buscando relaciones más significativas y está buscando también poder colaborar y poder lograr resultados, logros en conjunto, con esa sensación de lo hicimos juntos. Cuando antes era tal vez mucho más individualista, era tal vez yo hago lo mío y no tengo mucha relación o interés en lo que uno hace o el otro hace, ¿no? Normalmente uno como ser humano siempre busca lo que le falta, ¿verdad? O sea, si la gente menciona estas características como mayor preferencia, significa que hay como un componente de déficit en el mercado laboral de esos atributos que mencionas, ¿verdad? Parecen tan obvios, ¿verdad? O sea, cuando vos los mencionás, un buen ambiente laboral, un lugar donde se pueda crecer, que se pueda motivar, un líder, ¿verdad? Parece algo tan obvio como que no hay en todas las empresas eso. ¿Por qué se da esa escasez? Se da esa escasez primero hoy, justamente lo que decías, ¿verdad? Conviven generaciones distintas, con estilos de liderazgo distintos, con preferencias y prioridades distintas, por un lado. Por otro lado, tenemos muy poca experiencia o muy
muy poca práctica también en ejercer liderazgos situacionales, de acuerdo a cada generación, a cada necesidad que tiene la persona, pero también transformacionales. Entonces, sí nos enseñaron siempre a ser jefes, a lograr resultados. Estamos inmersos, en Paraguay particularmente, en una cultura todavía un poco, diría, de patrón, el patronazgo, y que puede ser hasta inclusive paternalista. Entonces el patrón es el que soluciona todo y el patrón es el que decide todo y el que piensa por los demás. Cuando hoy la necesidad del mercado, principalmente el sector privado, requiere que uno piense más y que proponga ideas y que sea colaborativo y que solucione los problemas, identifique los problemas y los traiga con la solución. Entonces, ese ambiente laboral se da un poco por, o la necesidad de desarrollar este ambiente laboral se da un poco por que no están desarrollados los líderes aún para solventar estas nuevas necesidades de los colaboradores. Ya los mismos jefes necesitan propuestas de solución y hay que crear el ambiente para eso, porque si 2 años atrás, 3 años atrás, todo era mandatorio, todo era tráeme lo que yo te digo, hace como yo te digo. Hoy cambió muy rápidamente eso y las personas no cambiaron a esa misma velocidad. Entonces los modelos de liderazgos anteriores ya no funcionan tanto para hoy porque efectivamente las personas cambiaron muy rápido y esos hábitos de comportamiento cambiaron muy rápido en pandemia. ¿Hasta cuándo se extiende el estudio? El estudio está concluido, ya lleva varios meses en el mercado y realmente lo que querríamos con este estudio es ofrecerle a las empresas una perspectiva diferente para que primero puedan cambiar su propuesta de valor a la interna, porque verán de que se pueden medir contra este estudio para saber qué tan cercanos están a atraer los mejores talentos, qué tan fuerte está su marca empleadora con relación a cómo le ven los candidatos, cómo atraer esos talentos, cómo reclutarlos realmente y finalmente cómo incorporarlos y fidelizarlos. Porque un gran desafío que tienen las empresas y principalmente aquellas que trabajan en rubros bastante dinámicos y competitivos es que no tienen suficiente cantidad de candidatos formados, capaces para incorporarse inmediatamente y el problema es que hay un riesgo de sustentabilidad o de permanencia de sus negocios a falta de esos talentos. Hoy las empresas están volcándose a ambientes mucho más tecnológicos. Una empresa tradicional, como te diría cualquier industria, hoy necesita incorporar tecnología a su día a día, tiene que lograr que sus procesos sean mucho más ágiles a la interna y también de cara al cliente, y son las personas las que logran hacer esto, no solo la tecnología, no solo la máquina y el software, sino que la persona con el talento suficiente, con la formación suficiente pueda operarlo. Entonces, el estudio hoy lo que disponibiliza para las empresas es dónde están esos talentos, qué competencias tienen, dónde está la brecha académica o de conocimiento o de competencias de esas personas, dónde hay que invertir más para rápidamente generar ese talento. Y finalmente, desde el punto de vista de la empresa, cuál va a ser la propuesta de valor para atraer, reclutar, incorporar, fidelizar a esa gente, tanto estando por fuera aún de la empresa como cuando estén adentro ya. ¿Qué oferta le tienen que hacer para que efectivamente esa persona se quede, no solamente por la compensación económica, sino por las otras dimensiones que complementan eso? ¿Este estudio va a estar disponible para quien sea que lo quiera ver? Este es un estudio que se comercializa a distintas empresas y por diferentes segmentaciones. Habrán empresas que buscan más información del talento tecnológico y cómo piensa el talento tecnológico, entonces ahí hacemos una propuesta
para ese grupo. También hay empresas que están buscando, por ejemplo, perfiles más administrativos o más gerenciales. Entonces, una segmentación particular se la puede hacer para estas empresas. ¿El estudio viene acompañado de estas recomendaciones que mencionas? 100%. Cuando ofrecemos este estudio, le pedimos los requisitos, los parámetros que quisieran, y también hacemos estas recomendaciones y estos insights a cada una de esas generaciones o en relación a esas generaciones, para que la empresa también pueda efectivamente digerir esa información y hacerla propia y que le pueda servir. Sabemos que el mercado es extremadamente dinámico. Ahora, bien lo mencionabas, que la pandemia marcó un antes y un después, cambió el mundo. ¿Van a volver a hacer este estudio? ¿Cuánto tiempo debería pasar para volver a hacer un estudio similar? Realmente el estudio es bastante vigente. Apenas el año pasado concluimos esto. Sí, es un estudio dinámico que vale la pena hacerlo cada 2 o 3 años. Estamos puestas a eso con la intención de ir incorporando además otros factores u otras dimensiones que quisiéramos medir. Pero de momento esta información es sumamente valiosa ya para el sector privado particularmente, que es quien tiene la capacidad de moverse más rápido, de cambiar más rápido. Finalmente, ¿crees posible que las personas, ¿verdad? Los empresarios, sobre todo los jefes, al leer el estudio, al ver lo que piden los empleados, cambien el chip? Más allá de la lectura del estudio, yo creo que el cambio de chip se da por una necesidad mucho más palpable e incorporada, pasada por el cuerpo de cada uno de los líderes y de cada uno de los colaboradores. El estudio te da información numérica consolidada, pero el cambio de chip viene por realmente que rompa fibra al incorporar eso, y tiene que ver con la necesidad de lograr resultados más inmediatos, de manera más ágil, pero cuidando más las relaciones. Finalmente, la calidad de vida depende del tipo de relaciones que llevemos en nuestra vida laboral, nuestra vida personal, etc. Y el cambio de chip vendrá por, primero, ser mejores líderes, pero también meterse en una cultura más basada en datos, en poder medir realmente. Yo quiero tener una mejor relación o una mejor cercanía con mi cliente, tengo que entenderle, tengo que poder saber cuáles son sus preferencias, y eso se puede medir. Lo que se mide solamente se puede gestionar. Bueno, Karen, te agradezco muchísimo por el espacio. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, nada, que a disposición para todas las empresas a quienes les interese esta propuesta, que realmente es muy original para nuestro país. Tenemos una página web que se llama www.revolucioncy.pro, donde pueden encontrar información sobre el estudio, pueden encontrar una demo del estudio y también, artículos que tengan que ver con cómo volver a la realidad o cómo volcar esta propuesta a la realidad de sus colaboradores y de las empresas. La idea es que sirva como un potenciador de la economía, y algo muy importante también, que le sirva a la academia, porque una de las grandes conclusiones también que tuvo este estudio es que hay una brecha demasiado grande entre la oferta académica y la demanda del sector privado, particularmente del sector privado, pero también del sector gubernamental y del sector social.